A lo largo de la historia criminal ha habido asesinos que no solo desvivieron a personas, sino que intentaron explicar sus actos a través del psicoanálisis, como si el crimen fuera el resultado inevitable de una estructura psíquica rota. Algunos lo hicieron como justificación, otros como confesión, pero en todos los casos lo perturbador no es solo lo que hicieron, sino cómo lo pensaron. Uno de los ejemplos más célebres es Edmund Kemper, también conocido como el asesino de colegialas. Su historia es una clase de psicoanálisis oscuro, donde el complejo materno no solo está presente, sino que se vuelve el motor de su violencia. Kemper desvivió a 10 personas, incluyendo a su madre y a su abuela, pero lo que lo hace particularmente escalofriante es la manera en que reflexiona sobre sus crímenes. Hablaba con una lucidez impresionante, como si entendiera perfectamente las estructuras de su mente. Decía que cada asesino era un intento de deshacerse simbólicamente de su madre, y que incluso las víctimas que no tenían relación con ella representaban a su madre en su fantasía interna. Su madre era una figura castradora, autoritaria, humillante. Lo menospreciaba, lo hacía dormir en el sótano porque no confiaba en él cerca de sus hijas y constantemente lo llamaba inútil. Kemper, que medía más de 2 metros y tenía un cociente intelectual superior al promedio, desarrolló un odio profundo hacia ella, pero también una especie de fascinación simbólica, una mezcla entre repulsión, dependencia y deseo de validación. Aquí entra en juego el complejo de Edipo, planteado por Freud, el conflicto psíquico que surge en la infancia, donde el niño desea inconscientemente a su madre y ve al padre como un rival. Pero en el caso de Kemper, el padre desaparece de la escena, ya que se divorcia y abandona el hogar, y la figura materna queda hipertrofiada, convertida en un ídolo monstruoso. Así, sin un padre que medie o represente la ley, el deseo se transforma en violencia. Cuando finalmente desvive a su madre, le corta la cabeza, le grita y luego le habla. La convierte en un objeto con el que puede dialogar, como si al fin tuviera el control sobre esa voz que tanto lo había atormentado. No es solo una venganza, es una reconfiguración simbólica de su lugar en el mundo. El caso de Ed Kemper nos obliga a preguntarnos ¿qué pasa cuando un sujeto comprende su psique pero no la transforma, sino que la usa como excusa? Cuando el análisis deja de ser herramienta de liberación y se convierte en un guión para el crimen, la lucidez no siempre salva, a veces solo hace que el monstruo sea más consciente de sí mismo. Además de Ed Kemper, existen otros casos donde los criminales invocaron conceptos del psicoanálisis para explicar sus crímenes. En algunos parecía casi una forma de autodiagnóstico, en otros una construcción posterior para justificar el horror, pero todos compartían algo, la idea de que el crimen no fue solo una acción, sino un síntoma. Uno de los más llamativos es el caso de Joseph Kallinger, un asesino en serie que, junto a su hijo de 13 años, cometió múltiples crímenes en los años 70. Kallinger afirmó que una figura llamada Charlie, una alucinación derivada de una herida en la cabeza, lo obligaba a desvivir gente. Pero más allá del delirio, hay algo profundamente psicoanalítico en su historia. Kallinger había sido víctima de abuso extremo por parte de su padre adoptivo, torturas, golpes, humillaciones, todo lo que reprime a un niño que no puede escapar de su entorno. Termina encapsulado en el inconsciente. En su adultez, esa violencia reprimida retornó bajo la forma de compulsión, una repetición de aquello que lo destruyó, pero ahora desde el otro lado. En el psicoanálisis, esta idea se llama la compulsión a la repetición. Es la necesidad inconsciente de revivir una experiencia traumática, con la fantasía de que esta vez el desenlace será distinto, aunque casi nunca lo es. Así, el trauma se convierte en guión y el asesino en su protagonista trágico.
En otro plano más frío, algunos asesinos como Ted Bundy intentaron explicar su comportamiento desde una visión más estructural del yo. Bundy llegó a decir en entrevistas que existía en él una entidad ajena, algo que él mismo describía como una fuerza oscura que tomaba el control. Eso se alinea con el concepto de disuasión, el yo dividido, donde una parte actúa sin el control consciente del sujeto. Freud lo habría interpretado como una ruptura entre el yo y los impulsos reprimidos del helio, que escapan del control del superyo. En todos estos casos aparece una constante: los asesinos no se ven simplemente como criminales, sino como campos de batalla internos, como víctimas de su mente. Y lo más perturbador es que muchas veces lo creen sinceramente. Cuando el asesino dice "no fui yo, fue una parte de mí que no controlo", está señalando algo que todos en menor medida también vivimos. Todos tenemos pensamientos oscuros, impulsos que reprimimos, deseos que negamos. La diferencia es que el criminal deja de reprimirlos. La mente es sin límites, se convierte en terreno fértil para el horror. A medida que el psicoanálisis se volvió parte del lenguaje popular, algunos asesinos comenzaron a usarlo como herramienta de manipulación. Aprendieron a hablar de traumas, complejos, represión y pulsiones. Pero la gran pregunta es, ¿lo hacían para entenderse o para excusarse? Un caso inquietante es el de Issei Sagawa, conocido como el caníbal de París. En 1981 desvivió y devoró a una compañera de clase. Fue detenido pero declarado inimputable por locura y enviado a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, Sagawa entendía perfectamente lo que había hecho. No solo lo relató con lujo de detalle, sino que posteriormente escribió libros, dio entrevistas y hasta participó en películas eróticas. En varias ocasiones se refirió a su crimen como el resultado de una necesidad profunda, de una compulsión que se escapaba de su control consciente. Sagawa hablaba de su deseo como si fuera un síntoma freudiano, algo reprimido durante años que finalmente estalló, pero su forma de contarlo, casi con orgullo, revela otra capa más siniestra: el uso del discurso psicoanalítico como coartada estética y moral. Ya no se trata de solo un impulso inconsciente, sino de una narrativa que le da sentido al horror y lo convierte en un arte oscuro. Algo similar ocurrió con Richard Ramírez, más conocido como el acosador nocturno, aunque menos explícito en lenguaje psicoanalítico. Hablaba de voces internas, de figuras que lo guiaban y de una dualidad dentro de sí que lo empujaba al crimen. Lo siniestro de su caso es como esa explicación repetida termina generando una especie de personaje construido, el asesino que no elige, sino que es elegido por su oscuridad interna. En estos casos, el psicoanálisis deja de ser un intento de comprender el alma humana para convertirse en una máscara, una justificación sofisticada, como si decir "tengo un complejo no resuelto" fuera suficiente para desdibujar la culpa y reemplazarla por entendimiento. El psicoanálisis fue creado para revelar lo oculto y aliviar el sufrimiento, pero en manos equivocadas puede transformarse en un guión macabro, en un disfraz de profundidad para cubrir el vacío moral. El peligro no está en el inconsciente en sí, sino en usarlo como un lugar donde esconderse, en vez de confrontarlo.